Buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. El terrorismo volvió a golpear el país. Esta vez un barrio del sur de Bogotá fue el blanco para quienes ejecutan este tipo de ataques violentos e indiscriminados. Un hombre puso una maleta con explosivos en el CAI del barrio Arborizadora Alta en Ciudad Bolívar. Al parecer lo activó con un celular, sabiendo que a esa hora, el pasado sábado, pasadas las 7 de la noche, decenas de hombres, mujeres y niños transitaban en ese sector. A 2 niños le arrebataron la vida. Daniel Duque, de 12 años, e Ivana Salomé Rangel, de solo 5, murieron por la onda explosiva. A las 7:52 de la mañana el país se enteró de la muerte de Ivana Salomé Molina, la niña de 5 años que se convirtió en la segunda víctima fatal del atentado de Ciudad Bolívar en Bogotá. Informamos el lamentable fallecimiento de la niña de 5 años que fue víctima del atentado explosivo contra el CAI de la Arborizadora el día sábado 26 de marzo. Salomé sufrió un trauma cráneoencefálico. Al hospital ingresó con muerte cerebral. Los médicos lucharon por mantenerla con vida durante el fin de semana. Llegó con sospecha de diagnóstico de muerte cerebral, como se ha mencionado, pero se hizo todo un manejo para poder confirmar. La tristeza también cobija hoy al colegio Manuel Elkin Patarroyo, donde Salomé estaba en grado transición B y donde sus compañeros esperaron volver a jugar con ella. El mensaje no es mucho, pero les agradezco por haber venido porque aquí, esto también es Bogotá. Aquí está la discriminación completa, la informalidad y pues lamentablemente a veces tienen que ocurrir cosas como estas para que el Estado haga presencia. Los habitantes de Ciudad Bolívar, vecinos de la pequeña Salomé y de su familia, la describieron como una pequeña alegre, entregada a su colegio, muy aplicada y amante de los animales. Triste totalmente. Y uno que piensa que pues, está frente al CAI, una seguridad, pero no, hermano. La muerte de Salomé se suma a la de Daniel Steven Duque, de 12 años de edad. 2 rostros, 2 víctimas, 2 pequeños que no tienen nada que ver con los conflictos que hay en el país. Hoy, Colombia pide justicia y respuestas frente al acto terrorista que cobra la vida de 2 inocentes. Llanto, desconsuelo, tristeza y un profundo dolor invaden a todo el colegio El Paraíso Manuela Beltrán, donde estudiaba Daniel Steven, a quien la violencia le quitó la vida. En este momento todos tenemos mucha rabia, mucha frustración, porque sé que Daniel no se lo merecía. Daniel era un niño de paz. Nosotros somos niños de paz. No merecíamos esto. Con el corazón arrugado, los compañeritos de juego y risas de Daniel no logran comprender tanta maldad. Que era una muy bella persona, muy inteligente, no era grosero, era muy alegre. Y pues que lo voy a extrañar mucho. Él era mi mejor amigo, yo lo considero a él un hermano. Teníamos tantas promesas que le quería hacer también. Le habíamos dicho que nos íbamos a vivir juntos con otro amigo más. Amigos y profesores de Daniel Steven lo despidieron dejando volar estos globos blancos como símbolo de las alas que la violencia le quitó al pequeño. Lamentablemente me le quitaron la vida porque él quería volar muy alto, pero me le quitaron las alas. Al homenaje llegaron también los padres del niño y sus 4 hermanos. Le enviaron un mensaje a los violentos que están detrás del ataque. Que tengan conciencia que ellos también son hijos, son padres y de verdad cómo van a hacer una cosa de esta, destruir hogares como los que nos están destruyendo en este momento. Yo todo se lo dejo en manos de Dios, todo, porque la justicia divina es mejor que la justicia terrenal. Incluso hasta esta, la humilde casa en donde vivía el pequeño Daniel Steven Duque, llegaron sus amigos y compañeros a traer globos, flores, velas y sobre todo para plasmar mensajes contra los violentos que le arrebataron la vida. Tienen que pagar personas inocentes, como era Daniel. Él no tenía nada que ver ahí. Daniel era el líder de su salón, ocupaba siempre los primeros lugares académicos, amaba jugar fútbol, dibujar y bailar. Dios me lo dio, me lo quitó. Dios da la vida, Dios la quita. Desafortunadamente tal vez en este momento no fue la voluntad de Dios, pero no hay que simplemente darle gracias a Dios ya. Me siento orgullosa del niño que crié.
Este cruel ataque no solo acabó con 2 vidas inocentes como la de Daniel Steven y Salomé, sino que además sumergió en una profunda angustia, dolor y temor a cientos de niños que lo conocían y que viven en un barrio asediado por los violentos. Qué injusticia. Además, 35 personas resultaron heridas y cerca de 100 edificaciones sufrieron daños materiales. Las autoridades ofrecieron 300 millones de pesos de recompensa por los responsables de este demencial hecho, atribuido en principio a las disidencias de las FARC. ¿Cómo fue ejecutado este reprochable ataque que dejó como víctima principalmente a la población civil? ¿Y qué pistas arroja la investigación? En el siguiente informe les contamos. El señalado terrorista llegó pasada las 7 de la noche con una pesada maleta, inicialmente a este sitio ubicado a casi 100 metros del CAI Arborizadora Alta, en la localidad de Ciudad Bolívar. Aquí esperó el momento para atacar. Incluso cuentan los investigadores que desde este punto era consciente de la cantidad de familias con sus hijos que transitaban por el lugar. Él estaba muy consciente de lo que hizo. El momento de que le accionó este artefacto explosivo, él tenía pleno conocimiento que es una zona muy transcurrida y que más en horas de la noche, ya que quedan parques a los alrededores ubicados y zona comercial. 10 minutos después de analizar su objetivo, aseguran los investigadores, y como lo muestra este video, el terrorista con la pesada maleta se acercó al CAI por la parte trasera, dejó el maletín casi en la esquina del CAI y se regresó rápidamente por el mismo camino. Se detuvo, activó el explosivo al parecer con un teléfono celular y huyó por entre las calles de Ciudad Bolívar, como lo cuenta un uniformado que estaba cerca al CAI y que resultó herido. Explicó por qué el terrorista dejó el explosivo en la parte trasera del CAI. Que le tocó la parte de atrás del CAI, una parte pues que está un poquito oscura. Y afortunadamente yo en ese momento salí, estaba pues afuera del CAI, estaba pues dando una ronda, di media ronda, me devolví y estaba pues en la entrada prácticamente. A mí me salva afortunadamente que el artefacto pues como quedó atrás del CAI, había una pared y pues toda la onda la recibió fue la pared. De inmediato al sitio llegaron los agentes antiterroristas y antiexplosivos de la policía de Bogotá, quienes establecieron que los terroristas utilizaron cerca de 30 kilos de explosivo, una cantidad superior a la que usaron contra otro CAI aquí mismo en Ciudad Bolívar hace unos días. Utilizó una mayor cantidad de explosivo a la que hubo la vez anterior, ya que las características del cráter tienen una mayor dimensión y las muestras que se recolectaron en razón al tema de la sustancia explosiva que se pudo haber utilizado se enviaron a los laboratorios de química para obtener los resultados y hacia llegarlos a la investigación. Explicó que al parecer el terrorista activó el artefacto con un teléfono celular o una alarma. Activa el artefacto explosivo por radiofrecuencia. Esta persona, después de que deja el artefacto explosivo en proximidades al CAI, se retira y momentos después lo acciona de una manera remota, observando siempre el punto y teniendo control del objetivo. Con los videos y los testimonios, un grupo especial de la SIJIN y la CIPOL de la Policía de Bogotá avanzan rápidamente para ubicar al terrorista que, según las primeras informaciones, haría parte del Frente 33 de las FARC, un grupo que supuestamente con estos actos criminales celebraría el aniversario de la muerte de alias El Mono Jojoy. Este ataque y otros realizados en los últimos meses en Cúcuta y en otras poblaciones y regiones dejan la siguiente pregunta. ¿Volvieron las oscuras épocas del terrorismo urbano? ¿Este tipo de atentados indiscriminados que afectan a los civiles van a volver a estar a la orden del día? Ese es nuestro tema de hoy, por eso hemos invitado a Andrés Nieto. Él es ex subsecretario de Seguridad de la ciudad de Bogotá y también experto en seguridad. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Juanita, muchas gracias. Pues consternado de estos hechos que han pasado, donde lastimosamente la población termina, como siempre, siendo la víctima. Sí, ¿qué análisis ha podido hacer de este atentado en Bogotá? Bueno, varias cosas que tenemos que analizar para poder establecer qué es lo que está pasando no solo en Bogotá, sino en todo el país. Lo primero, lastimosamente las estrategias del miedo y este tipo de situaciones que generan zozobra no son nuevas en medio de campañas electorales y de las temporadas políticas. Es el espacio perfecto para poder generar esos ambientes de zozobra, esas tensiones y poner otra vez la seguridad en medio del debate. Esto genera esa incertidumbre, pero lo más triste es que por estos créditos y réditos políticos la ciudadanía queda en la mitad de este tipo de situaciones y hoy lastimosamente en Bogotá
2 menores de edad. Ahora, hay que resaltar que, como lo planteo en ese primer punto, el segundo es que esto no es nuevo. Desde el 2012 a la fecha, en Colombia, clasificados como actos terroristas, luego de una investigación que desarrolla tanto SIGINCIPOL como Fiscalía, se han clasificado 3.708 casos, de los cuales del 2012 a la fecha, 2022, en estos últimos días, tenemos un total de 65. Precisamente teníamos aquí el informe cada uno, donde el año más fuerte desde el 2012 hasta el 2022 ha sido el 2014, que llegamos a tener 556 casos. Y el 2013, que pues evidentemente antes de todo lo que ustedes y todos hemos visto del proceso de paz, que fue el pico más alto de esos 10 años anteriores. Vamos a tratar, Andrés, de entender y de desarrollar todas estas tesis que usted está mencionando, porque aquí es importante y me quisiera concentrar en lo que ha venido pasando en Ciudad Bolívar, porque este es el segundo atentado que se registra en menos de un mes. Como lo veíamos además en los informes, pues la carga explosiva es mucho más grande que la anterior. En este caso además se deja en un punto que es literalmente como el corazón del barrio, ¿no? Hay allí distintas familias, más a esa hora, era pleno sábado, 7:30 de la noche, hay 2 colegios cerca, hay una cancha, hay un salón comunal, es decir, el terrorista, digamos, que detona esta bomba sabía que iba a ser mucho más grave y digamos, había toda una intencionalidad ahí. ¿Esto por qué se ejecuta de esta manera? Y uno podría decir que van detrás, digamos, estos ataques hacia la policía. Lastimosamente, para todos los tratados internacionales, el terrorismo busca precisamente eso, y es atacar la institucionalidad con una repercusión en la ciudadanía que desestabilice el Estado. Así es como se clasifica internacionalmente cualquier ataque terrorista respecto a otro tipo de ataque delincuencial o algún ataque que está ligado un poco más a ajuste de cuentas o venganzas entre pequeñas bandas o entre ciudadanos. Lastimosamente, en todos los actos de terrorismo, estos grupos buscan es precisamente eso, dar un golpe que desestabilice las instituciones y la respuesta del Estado en tiempo real. Sabemos las tensiones que hay en los últimos 4 años, no es de hoy, respecto a la fuerza pública y a la policía. Pero esto no puede ser justificante para que se puedan seguir presentando este tipo de situaciones no solo en Bogotá, sino en todo el país. Yo quiero insistir en que esto no es nuevo. Frente al 2000, por ejemplo, 14, 15, 16, tuvimos 9 de estas situaciones cada año en la ciudad. Y esto es importante ponerlo sobre la mesa porque no es nueva la entrada de este tipo de explosivos a la capital. El asunto es que, lastimosamente, la capital, por ser precisamente el centro económico, financiero y político de todo el país, pues termina siendo uno de los espacios de visibilidad de este tipo de ataques que no tienen otros territorios del país donde lastimosamente este es el pan de cada día. Recordemos lo que pasó, por ejemplo, con el Centro Comercial Andino, también aquí en la ciudad, o lo grave de la Escuela General Santander, un espacio que tiene todo el centro, no solo de cuidado, sino de protección, y que aún así logró este tipo de ataques ingresar al corazón de este espacio, dejando esa lamentable estadística de enero de ya algunos años, donde necesitamos saber qué está pasando en esas investigaciones. Ahora, hay un punto que quizás es muy relevante acá, que era el tercero de los que les comentaba al principio. La Defensoría del Pueblo, el año pasado, a mediados, específicamente en el mes de junio, establece una alerta donde da a conocer que hay unas rutas desde diferentes departamentos del país hacia Bogotá para poder y querer controlar específicamente 3 cosas. Rutas de narcotráfico que luego se convierten en microtráfico, la entrada, por supuesto, de municiones, de armas y en este caso también de explosivos, y la última, no menos importante, es la dinamización de las economías ilícitas. Extorsión, secuestro express, amenazas y todo lo relacionado ya con un poco de las bandas delincuenciales en cada una. La clave en todo esto, y la Defensoría hacía énfasis, era que las investigaciones debían dar cuenta de cómo las grandes estructuras que están presentes en otras partes del país podrían tener algún tipo de articulación con las ciudades, y entre ellas las capitales, que terminan siendo el espacio perfecto de comercialización de diferentes rentas delincuenciales. Y aquí es clave que esas investigaciones que la Defensoría propone y que además alentó se den, porque hay que hacer diferencia entre los grupos al margen de la ley, los grupos criminales, las bandas delincuenciales y las redes de apoyo. Estas últimas son las que tendríamos que empezar a rastrear no solo en Bogotá, sino en todo el país, para saber cuál es la relación que se está dando entre estas organizaciones de apoyo con las grandes estructuras
que hoy conocemos como disidencias de FARC, por supuesto ELN, Clan del Golfo, Caparrapos, que están intentando controlar otras zonas del país, pero para lo cual ellos han identificado que las capitales pues, son un espacio perfecto para que la economía que sustenta esas dinámicas criminales pueda darse. Y llamar la atención también, Andrés, como usted lo venía mencionando, por supuesto, si se atenta contra la capital del país, ¿no? Digamos, se llama mucho más la atención sobre el tema y vuelve, uno podría decir, varias cosas. Como lo han dicho las autoridades, está detrás de esto las disidencias de las FARC y entendiendo un poco lo que usted ha venido diciendo, que estos no son hechos aislados que incluso se vienen presentando desde hace varios años, pero esto es terrorismo urbano o dicho de otra manera, digamos, esa guerra urbana ejecutada por grupos al margen de la ley como el ELN y las disidencias, ¿están presentes en Bogotá, en nuestro territorio? Bueno, ese es un punto que es fundamental porque hay una delgada línea entre lo que les comentaba que son las redes de apoyo y los grupos centrales de los frentes de grupos al margen de la ley. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Se dice que hoy, por ejemplo, las disidencias de FARC y sus redes de apoyo pueden llegar a 6.700 unidades en todo el país. Pero no es que el bloque o frente, como lo conocimos en los 80s y 90s, estén presentes en las ciudades de la misma forma jerárquica, sino lo que hacen es empezar a contactar diferentes pequeñas organizaciones, 3, 4, 5 personas que puedan dinamizar sus procesos al interior de las ciudades. Hay algo que hay que dejar también sobre la mesa y es que, muy bien lo ha dicho usted, Juanita, el tema de estar en Bogotá, más que por tener un control o querer un control acá, es por la visibilidad que pueden llegar a tener y la presión colectiva que van a generar. Porque realmente el negocio de los grupos al margen de la ley, de los grupos armados y de los grupos criminales, está dado sobre unas rentas muy fuertes que no están en Bogotá y en Cundinamarca. Estamos hablando de los grandes, por ejemplo, cultivos de droga, de las fronteras donde pueden controlar el paso de contrabando que les deja grandes ganancias económicas, o incluso el tema de las armas y cómo la distribuyen a las pequeñas bandas delincuenciales. De manera que uno siempre ha visto cómo desde los 80s ha migrado la transformación de estos grupos, ya no solo a una lucha contra el Estado en términos ideológicos, eso ya no es el centro, sino en cómo controlar lo que les da dinero. Y lo que les da dinero son esas plantaciones que tenemos, por ejemplo, en el Bajo Cauca, toda la relación que se tiene en el Catatumbo, cómo se está recrudeciendo en los diferentes municipios que tienen fronteras entre los departamentos. Antioquia ahí tiene un punto muy delicado, el Chocó y por supuesto parte de la costa. Y cómo estos grupos se han focalizado en esos espacios y terminan por enfrentarse incluso entre ellos mismos para quedarse con ese tipo de negocios. No es para menos, por ejemplo, cómo se han detectado los enfrentamientos entre Clan del Golfo y ELN, entre ELN y disidencias, o incluso en unas cosas más perversas, cómo terminan aliados entre ellos para controlar todo esto. Mientras esos grandes negocios se dan allá, buscan las capitales y las ciudades para poder generar esos golpes de opinión que les permite generar miedo, generar zozobra y también generar la pregunta que es necesaria para todas las autoridades. ¿Qué está pasando realmente? ¿Cuál es el objetivo final? Y el objetivo final, y ahí lo tenemos con los ataques que en este caso se han dado en Ciudad Bolívar, se da hacia esas instalaciones que deberían prestar la seguridad o que son la representación de la seguridad del Estado. Si nos damos cuenta, esa es la muestra de cómo atacan esa figura que representa la seguridad del Estado para desestabilizar y generar este miedo y que lastimosamente hoy tenemos este tipo de consecuencias. Esto fue lo que vimos en el país durante los 70s, donde el ataque a la población era más que por retaliaciones a la misma población, eran mensajes al gobierno sobre lo que estaba pasando. Indudablemente, de fondo, detrás de todo esto, la pregunta que debemos hacernos es cuál es la política de seguridad y orden público de orden nacional, con una dinámica distinta incluso después de pandemia que también cambia la dinámica no solo de la banda delincuencial que roba teléfonos celulares en Transmilenio, sino de las grandes estructuras de narcotráfico que cambió también el negocio, la distribución, el consumo, el tipo de sustancia, y eso también hace que ellos estén moviéndose todo el tiempo para generar más control territorial, más miedo, más zozobra y que su rentabilidad no se caiga. Claro, ese es el mensaje detrás de todo este acto, ¿no? De semejante violencia y de barbarie, es llamar la atención también a esos negocios ilícitos y que lo hagan incluso contra la policía, ¿no, Andrés? Como para decir, somos más fuertes que ellos. Y los organismos de inteligencia de las autoridades, entonces, ¿en qué están fallando puntualmente? Bueno, realmente los organismos de inteligencia están haciendo todo lo posible. El problema es que el colapso
y esa mezcla que no se ha podido separar como debe ser en Colombia entre lo que se requiere para el orden público, que es distinto a la seguridad ciudadana, que es distinto a la convivencia, es lo que nos tiene en todo esto. Quizás Bogotá, Cali, Medellín tienen la posibilidad de tener diferentes autoridades y atención para todos los problemas, pero en la mayoría de municipios de este país es el mismo policía el que atiende la violencia intrafamiliar, que el que le toca ir a capturar al ladrón de una bicicleta, una moto, un teléfono celular, y al que al final del día le toca también quizás combatir o enfrentarse a grandes grupos como el Clan del Golfo o los Caparrabos. Y ahí es donde nosotros hemos insistido en muchas oportunidades que es necesaria una diferenciación, estrategias diferenciadas y entre tanto también inteligencia diferenciada entre cómo se tiene que investigar un grupo al margen de la ley organizado, armado, como disidencias FARC, como ELN, y otra distinta cómo se atacan las bandas delincuenciales en cada una de las ciudades. El problema es que en los últimos años nos hemos dado cuenta que ellos sí alcanzan a tener algún tipo de relación, porque las rentas ilícitas dan ganancia para todos. Entre tanto, por ejemplo, en el tema de la droga, si porque en esos territorios que históricamente han sido afectados, en el caso de las bandas delincuenciales, pues terminan con esos microtentáculos en los diferentes territorios urbanos para distribuir toda esa droga. En resumen, efectivamente aquí se requiere una mirada integral. Las autoridades lo están haciendo, pero también falta apoyarlas las autoridades. Y cuando decimos apoyar a las autoridades es también inversión en procesos de cualificación, en los procesos de inteligencia, en las herramientas y apoyar un eslabón que a veces creemos que está muy lejos, pero que también está ahí, que es el sector justicia. Porque de nada sirve las grandes investigaciones, todo esto que ha hecho la policía de forma, y hay que reconocerlo, majestuosa, solo que a veces son muy pocos para todo lo que tienen que hacer y además los terminamos colapsando en cosas que no son, y lo mismo el ejército y demás, pero la última rama que es la justicia, la que termina por judicializar, por dar la mano dura frente a todas las investigaciones, a veces falla. Y eso tiene una explicación, no es porque los jueces o los fiscales no quieran trabajar, ni mucho menos, sino porque, por ejemplo, en términos económicos, de cada 100 pesos que el sector justicia pide en este país, solo le llegan 32. Y ahí hay una imposibilidad de poder avanzar realmente en golpes contundentes. Los golpes deben darse no solo a las estructuras y a los nombres o a los alias, sino a los mercados delincuenciales, criminales y de esas rentas. ¿A qué nos referimos con eso? De nada nos sirve ir a atacar el frente de las disidencias de las FARC o del ELN, cosa que no, en el caso, por ejemplo, de las FARC nunca se pudo de forma contundente y por eso tocó avanzar en un proceso de paz, si no se ataca cuál es la ganancia, la gasolina, lo que le da la vida económica a ese tipo de grupos. Y es evidente que ese tipo de mercados ilícitos como la venta de armas, como el mismo narcotráfico, como la trata de personas, como el secuestro, como la extorsión a nuestros comerciantes, es lo que le da esa gasolina y el día a día. No basta con capturar al alias, sino que se tiene que atacar cómo se distribuyen esas ganancias, cómo se distribuyen esas mercancías, dónde están sus centros de operación, dónde están sus bodegas. Ahí es donde tiene que estar el enfoque y donde tienen que dar los golpes contundentes. Sí, bien importante eso para tratar de, digamos, de contener esta grave amenaza. Y yo le quisiera preguntar, Andrés, ¿usted cree que el panorama se va a recrudecer? Yo quisiera decir que no y espero que no por dos razones. Uno, porque nosotros estamos en un momento crucial para poder generar una mirada real de la seguridad en este país. Cuando digo eso es que es evidente que entre los 50 y los 70 la prioridad en seguridad y entre tanto del Ministerio de Defensa estuvo dada a contrarrestar la posibilidad de acción y crecimiento de los grandes grupos al margen de la ley. Sin embargo, esto se ha transformado. O sea, el ELN de hoy, incluso las disidencias de FARC, no es la misma que de la que hablábamos hace 20 años. Tienen dinámicas distintas. Si nosotros hoy no planteamos realmente un debate en seguridad que divida de forma clara el orden público y la seguridad nacional, en el cual desde el ejército hasta la policía tiene una responsabilidad de la seguridad ciudadana, seguimos en esta mezcla que no nos permite una acción final. ¿Qué es la clave aquí? Seguir con los procesos de inteligencia, pero ya no solo para la judicialización o buscar el responsable, sino para anticiparnos al tema. En eso, por ejemplo, Bogotá este año ha logrado detener, frustrar 3 tipos de atentados o de procesos que querían desestabilizar. Y eso también hay que reconocerlo de alguna manera. Lo mismo que Medellín, que ha logrado frustrar 2 grandes ataques. Ahí es donde la inteligencia realmente nos funciona. La inteligencia siempre tiene que ser previsible. Si nosotros llegamos a ese nivel de inteligencia donde evitemos este tipo de panoramas y de actos, pues vamos a poder no solo contrarrestar la acción,
de ellos en este tipo de espacios como CAI, estaciones de policía, cárceles y demás, sino que además vamos a poder desmenuzar cómo es que están trabajando y cuál es su objetivo final. El objetivo final es que no es solo el hecho mediático que ya conocemos, sino que detrás tienen que haber también situaciones que necesitamos esclarecer. ¿Por qué en Bogotá? ¿Por qué en Ciudad Bolívar? ¿Por qué en esas zonas en particular? ¿Por qué en esas horas donde evidentemente pasó por la cabeza de quien lo hizo, quien lo fraguó, no solo quien dejó el maletín o el elemento, que ahí iban a haber niños, niñas, adolescentes, que iban a haber quizás adultos mayores? Ahora, de fondo también, esto es un llamado a todos los colombianos. ¿Qué nos está pasando por la cabeza a todos? ¿Realmente queremos volver a esta época dura de la violencia donde no importa la vida del otro? Saber que dejar ese explosivo en esa hora iba a afectar a la comunidad y que hoy tengamos 2 menores de edad es una cosa inadmisible, no solo por el hecho como tal, sino porque entonces vamos a volver al punto donde cualquier persona, con tal de ganar algo, no le importa llevarse la vida por delante de alguien. Y eso no puede volver a pasar en este país. Tenemos que ser la generación que no solo dé una mirada de política pública de seguridad, sino que permita contrarrestar estas acciones culturales del todo vale. Sí, que hagamos acuerdos comunes, ¿no? La vida es sagrada sin importar qué. Ahora, ya para ir terminando también a manera ya de conclusión, Andrés, y lo hemos mencionado, estamos en un contexto electoral. Ya lo venía también usted diciendo al comienzo del diálogo, pero ¿qué tanto inciden los resultados de la actual campaña electoral estos ataques? ¿A quién beneficia? Lastimosamente beneficia a todas las partes. Y esto es una cosa que requiere, como lo ha dicho muy bien usted, un acuerdo en lo fundamental, y es con la vida no se juega. Nada puede estar por encima de la vida, ni la ganancia de una elección, ni el hecho de atacar al otro o de dar razón o de sacar créditos de ninguna de las partes diciendo yo tengo más razón sobre cuál es la mirada en seguridad que tenemos que dar. Tenemos que volver a tal estrategia o tenemos que activar esta otra. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando ocurre este tipo de situaciones, la seguridad hace parte de esos procesos también ideológicos tan polarizados que ambas situaciones terminan sacando provecho. Unos diciendo que fueron los otros los que impulsaron y sus redes y sus ideologías este tipo de ataques, y los otros diciendo que son ellos los que hacen eso para ganar por medio del miedo. Y en cualquiera de las situaciones, si uno se da cuenta, ambos lo que nos generan es una zozobra y una presión del miedo colectivo, y eso no nos puede ganar. Como sociedad no podemos volver a tener temor en salir a la calle, a estar en el barrio o a estar en nuestra casa. Eso solo se garantiza si llegamos a ese acuerdo fundamental como sociedad. Y eso se logra cuando elevemos los debates en seguridad desde miradas técnicas. Lastimosamente, también es muy fácil confundir ese tipo de ataque con el ladrón en Transmilenio y con lo que nos pasa en el día a día y con el ladrón en sistemas como Mío o Transcaribe o demás. Y eso no puede pasar, son cosas distintas. Una cosa es la lucha por los grandes mercados que pasan fronteras colombianas como el narcotráfico, que eso requiere un debate ya, no solo en términos de seguridad, sino de salud pública, de educación, de reales oportunidades. Ahí es donde se requiere ese debate. Y otra cosa es también qué está pasando al interior de las ciudades con bandas delincuenciales. Entonces, es la hora y ojalá este espacio sea para reflexionar de todas las partes, de la ciudadanía respecto a, ¿nos vamos a prestar para este tipo de cosas? No. De los políticos y de los candidatos, propuestas serias, reales, concisas, no más vidas perdidas en medio de una guerra que no tiene salida o medio de estas situaciones que no vale la pena seguir replicando. Y la última es de las instituciones, respecto a cómo vamos a poder garantizar realmente seguridad, que la gente sienta que alguien la está protegiendo y que la estamos protegiendo, es el deber y es la garantía. Pero esas tres partes dependen de un acuerdo social. La seguridad, entiéndase, ahí sí en seguridad ciudadana, orden público y demás, es una consecuencia, no una causa. ¿Qué quiere decir? Hasta que este país no mejore en términos sociales, equitativos, de acceso a educación, a vivienda, a empleo digno, no vamos a tener un país seguro. Cuando uno llega a los territorios y uno entiende a la ciudadanía, le dicen, estamos muy mal, estamos inseguros. Y es al revés, estamos inseguros porque estamos muy mal. Porque en este país hay zonas donde nuestros campesinos no tienen otra opción que terminar en medio de esos cultivos y quizás haciendo parte de toda esta cadena porque el Estado nunca llega. Sí, tremenda conclusión. Es el análisis de estos ataques terroristas en la capital del país, donde los civiles, y en este caso 2 niños, fueron las víctimas más recientes del horror. Muy grave y, como lo decíamos, en plena época electoral. Tanto que queda por resolver y por, digamos, dejar en claro, ¿no?, como acuerdos sociales. Es Andrés Nieto, experto en seguridad y ex subsecretario de Seguridad en Bogotá. Muchísimas gracias, Andrés.
A ustedes, muchas gracias por la invitación. Gracias, feliz noche. Muy bien, así hacemos una pausa. Cuando regresemos va a estar con nosotros Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa. Ahora saludamos a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Hola, un saludo a todos los amigos de Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy entra en el radar una situación que es muy inquietante a 2 meses exactamente de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo. Estoy hablando de la amenaza terrorista que de nuevo está centrándose sobre las principales ciudades del país. Y es que información de inteligencia que tienen en su poder las agencias del Estado confirman algo que era un secreto a voces, pero que ya está demostrado, y es que las disidencias de las FARC, que se hacen llamar el Frente 33, ya tienen la posibilidad de cometer actos violentos, de asesinar personas y de cometer actos terroristas en las principales capitales de Colombia. Por eso, el Frente 33 ha sido señalado como el responsable del atentado con una carga de ANFO contra el CAI en Arborizadora Alta, en Ciudad Bolívar, que ha dejado la terrible tragedia del asesinato de 2 niños, del pequeño David de 12 años y de la pequeña de 5 años de edad en esa zona, además de las heridas a más de 35 habitantes de una zona muy humilde del sur de la capital del país. Las disidencias de las FARC hacen presencia fundamentalmente en la frontera entre Colombia y Venezuela, en norte de Santander, y el máximo cabecilla de ese grupo es alias John Mechas, un hombre muy temido, un hombre que ha tenido la capacidad criminal incluso de haber sido responsable del atentado contra el helicóptero en el que se desplazaba el presidente Iván Duque en junio del año pasado saliendo hacia la capital norte santanderiana, y también del atentado con carro bomba contra la Brigada 30 del Ejército el año pasado también, que dejó al menos 30 heridos, entre ellos varios militares estadounidenses. Lo que saben ahora las autoridades es que alias Andrei Carlos Eduardo García, que es la mano derecha de John Mechas, sería el responsable no solamente del atentado terrorista en el sur de Bogotá, que hoy tiene de luto a la capital del país, sino también el responsable de la expansión de esas disidencias, subcontratando a manera de outsourcing delincuencial a grupos para que cometan actos terroristas en las principales ciudades de Colombia. Y esa es la principal inquietud de las autoridades hoy en nuestro país: blindar las elecciones presidenciales de cualquier tipo de acto violento como el que ya se ha venido sucediendo en algunos puntos de Colombia. Sin duda es un panorama bien grave. Gracias, Ricardo. Hasta aquí, Sala de Prensa. Los dejamos con todo nuestro contenido en Noticias Caracol Ahora. Sigan con más. Buenas noches.